Y la última clase sería de programación fisiológica del ventilador, que ya lo haremos la otra semana. Como estuvimos completando. Bueno, un comentario respecto a lo que está pasando. Ya todos están enterados de que el Medio Oriente está convulsionado, ¿no? Y le dije pues que los médicos tenemos que tener mucha cultura, ¿no? Para dejar de hablar a veces sandeces y no tomar partido sin tener elementos de juicio necesarios. Lo cierto es que ahorita hay una guerra entre Israel y Palestina. No es Palestina, es el grupo armado de Hamas. Ahí viene la pregunta. ¿Existe la nación palestina? Como tal, sí, es reconocida por las Naciones Unidas. ¿Ah? Es reconocida por las Naciones Unidas. Existe la autoridad autónoma de Palestina. Pero la nación de Palestina, vos que no existe. Existe como... No existe, ¿no? Por eso es que debemos hacer un poco de historia para saber qué es lo que está pasando por ahí. Para empezar, Palestina era una región, o siempre ha sido una región, ¿no? Una región que era cohabitada por dos grupos principales, por los árabes y por los judíos. Toda esa zona. Ahora, ¿desde cuándo se llama Palestina? ¿Tiempos bíblicos? 1916. ¿Tiempos bíblicos? La Biblia menciona de Palestina. Tiempos bíblicos, no, en la Biblia no van a encontrar Palestina. Es tierra de... ¿Ah? Una cosa que tierra bendita y divina era, ¿no? Palestina, como tal, es un derivado de Filistín, ¿no? Y Filistín viene de los filisteos. ¿Saben quiénes eran los filisteos? Eran los enemigos jurados de los judíos. Entonces, ¿cómo aparece el término Palestina? Solamente para tener una idea, esta región ha sido gobernada por infinidad de reinos, infinidad de imperios. Si nos remontamos a los tiempos bíblicos, ¿no? Aquí vamos a encontrar lo que era habitado por ¿quién? Por los cananeos, tierra de Canaán. A esa tierra de Canaán, Dios le dice a ¿quién? A Abraham, te voy a entregar eso en heredad, ¿no? Y un ángel va a ir delante de mí, o delante de ti. Entonces, Dios promete esa tierra a Abraham. Abraham llega ¿desde dónde? ¿De dónde era Abraham? Era iraquí, actual Irak, ¿no? Desde Irak se va y se ubica, tiene a sus hijos. Jacob se divide con sus 12 tribus, y están las 12 tribus. Esas 12 tribus estaban unificadas hasta el tiempo de Salomón, ¿no? David, Salomón, pero hay una guerra civil con los descendientes de Salomón en el pueblo de Israel y se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur fundamentalmente por Judea, Efraín, Benjamín y creo que uno más, y todo el resto era el reino del norte, pero era el pueblo de Israel que se había dividido después de una guerra civil, ¿no? Se dividió en dos. Estos dos reinos, ya, posteriormente son tomados, pierden la guerra frente a los asirios y frente a los babilonios, ¿no? El reino del norte es tomado por los asirios, el reino del sur, que es Judea, por los babilonios. Por eso es que Daniel y sus amigos se van, ¿no?, a Babilonia, tomados por la conquista de los babilonios, y ocupan los babilonios y están ahí. Y los babilonios se llevan a la gente, pero siempre queda gente ahí, no se llevan a todos.
en la conquista se llevaban generalmente a los más prominentes, ¿no? Les pusieron medicina, las cosas así, los líderes. Y esa gente era Daniel y sus amigos, los que probablemente podrían contribuir a la ciencia y al desarrollo de Babilonia, o de los reinos que sojuzgaban en ese entonces. Pero siempre quedaban los judíos, ahí vivían, estaban algunos otros árabes que posteriormente se colonizaron. Luego es tomado por ¿quiénes? ¿Quién? Por los medo-persas, los medos y los persas, y nuevamente colonizan ahí los medos y los persas, están ahí y listo. Luego es colonizado por ¿quién? ¿Ah? Por Alejandro Magno. Alejandro Magno viene, conquista y llega hasta ahí, pone su... y sigue, hasta ahí no hay Palestina. ¿Ya? No hay Palestina. Entonces llegan los que... se termina Alejandro Magno, ¿qué pasa? ¿Ah? Antes de Roma se divide en 4, y los Seleucidas, que es un grupo de Alejandro Magno, conquista esa zona, los Seleucidas. Y luego llega el Imperio Romano, que también a toda esa provincia lo llama la provincia de Judea. Se vuelve una provincia romana, la provincia de Judea. Y los judíos pues nunca quisieron sojuzgarse ante Roma, hacer una guerra, 2 guerras, 3 guerras, y en la última guerra judía, creo que es con Simón, no me acuerdo el apellido de Simón, en la última guerra contra Roma, creo que fue en tiempos de Adriano, Adriano logra derrotar a Simón y dice: ¿sabe qué? Estos judíos me tienen harto, los voy a desaparecer. Y Adriano hace una guerra muy fuerte contra los judíos. Dice: para desaparecerlo voy a empezar a desaparecer incluso su nombre. ¿Ya? Voy a desaparecer hasta el nombre de Judea. Y le voy a cambiar el nombre y tomar el nombre de sus enemigos acérrimos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los filisteos, que estaban en la zona sur y la zona de Gaza. Ya ahí estaban los filisteos, en la zona de Ascalón, en la zona de Gath, el Filistín, que eran derivados de Creta, que es una isla que está al frente. Ahí al frente está Creta, que son descendientes griegos, que eran más navales y hacían pesca y vivían en esa zona. Entonces, ahí vienen los filisteos, Filistín en latín. Y a toda esa zona, entonces Adriano le pone el nombre de Filistea. La tierra de Filistea, no la nación, sino la zona de Filistea. Y a partir de ahí empieza a aparecer el nombre de Filistea. Más adelante, después que pasa Adriano, es tomado por la Roma de Occidente, de Oriente, que es de Constantinopla, ¿no? El Imperio Bizantino, que empiezan a recordar un poco, siguen ocupando ahí vez tras vez. Luego viene un dominio árabe en toda esa zona, ¿no? Dominio árabe, y más adelante agarra el Imperio Otomano, que es el que domina por mucho más tiempo, casi 400, 500 años, pero el Imperio Otomano, hasta las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, donde Gran Bretaña, en guerra contra el Imperio Turco Otomano, llega a conquistar esa zona con la ayuda de los judíos que ya estaban poblando esa zona. Le dice: ¿sabe qué? Bien, ustedes están aquí viviendo, ayuden a sacan y le dicen: no, y les vamos a dar su nación. Saquemos primero los otomanos y luego les damos la nación. Le dice a los judíos que para ese tiempo los judíos estaban sin nación, sin patria, porque habían sido desde que fueron extirpados por Roma y por todo, ya habían desaparecido, estaban en la diáspora. Ya la diáspora era que se habían diseminado en todo el mundo, viven en esa zona. Entonces llega el Imperio Británico, y el Imperio Británico les da, digamos, algunas facilidades. Estamos en la Primera Guerra Mundial, pero siempre estaban viviendo ¿quiénes? Árabes y judíos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, 1947, la ONU dice: muy bien, ¿sabes qué?
en la Segunda Guerra Mundial a los judíos le han tratado muy mal, los nazis casi los terminan, tenemos una deuda con los judíos, ¿no? Tenemos una deuda con ellos, prácticamente han casi desaparecido por los nazis. Los que quedan están más viviendo en esta zona y debemos perpetuar esta nación que ha sufrido. Así que en 1947, ahí aparece la declaración de Balfour, ¿no? Con la venia de la reina de Inglaterra, dice, vamos a crear, como aquí hay dos lugares, dos naciones, o dos etnias, vamos a decir dos etnias, vamos a crear dos naciones, el Estado palestino y el Estado judío. ¿Ya? 1947, y se da la declaración, lo pueden revisar, 1947. Los judíos aceptan. ¿Cómo va a ser la división? Mira, la zona donde viven los palestinos queda para los palestinos, la zona donde viven para los judíos queda para los judíos, la zona donde no vive nadie se divide en la mitad para los judíos y la mitad para los árabes, ¿no? Que estaban ahí. Los judíos aceptan esa propuesta, pero los palestinos que vivían en esa zona, los árabes palestinos, no aceptaron, diciendo, no, esta zona toda es de Palestina, los judíos tienen que irse, no debe quedarse ni un judío. E inmediatamente al año siguiente empieza la primera guerra entre los judíos y Palestina. Pierde la guerra los palestinos, los judíos amplían su territorio. ¿No? La guerra de Yom Kippur. No, eso no fue el 40 y tanto, eso fue el 66. ¿No fue la guerra de los 7 días? Por eso, la de Yom Kippur fue el de 66, donde en 6 días, como ya existía esa primera guerra, en esta guerra de los 6 días, al norte está el Líbano, un poco al este está Siria, Jordania y al sur Egipto. Entonces, como dice aquí Osorio, el día de Yom Kippur, el día de perdón, que justo fue el aniversario el sábado pasado, ya hace 50 años, ya, todos los países limítrofes dicen que mejor nos unimos todos y aplastamos a Israel en un solo día. El día que ellos están desarmados es el día del Yom Kippur, porque está en sábado, está en adoración y todo, y en un solo día, por toda la frontera, entramos y los aplastamos. Y realmente el primer día fue terrible. Egipto avanzó hasta Beersheba, por el norte del Líbano, por Jordania, Siria, y fue un fuego cruzado tremendo que parecía que realmente iban a desaparecer a Israel el primer día. Y a partir del segundo día se reorganizan los judíos y en 6 días ganan a todos esos países en la guerra de los 6 días. Y avanzan más su territorio. Avanzan hacia la zona de Gaza y queda una parte de Cisjordania, ¿no? Los dos enclaves. Y Israel dice, ¿sabe qué? Ustedes se quedan ahí. Ustedes son un peligro para mi nación y nosotros vamos a quedarnos en toda esta zona. Y los árabes quedan confinados en la zona de Gaza y en la zona de Cisjordania, que posteriormente es anexada pues, por Jordania. Pero, fruto de todo eso, la ONU dice muy bien, tenemos que también reconocer, si hemos reconocido a los judíos, tenemos que reconocer a los palestinos. ¿A quién reconocemos? Porque hay dos grupos enfrentados. Por un lado, en Cisjordania está el grupo de Al-Fatah, que es un grupo laico, no religioso, pero por otro lado en Gaza tenemos al grupo de Hamas, que es un grupo netamente religioso, netamente basado en el Corán, y que ambos incluso ni se quieren. Entonces la ONU acepta la propuesta de la Autoridad Autónoma de Palestina, que está en la zona de Cisjordania con Al-Fatah, y es lo que tiene el asiento en la ONU. Hamas no tiene asiento en la ONU, es el grupo de Al-Fatah. Entonces, hay una serie de luchas, dimes y diretes, empieza negociación, Israel empieza a negociar paz con los países. Hay como 4 o 5 países musulmanes con quienes firmó la paz, y hace 2 semanas ya había firmado la paz, teóricamente. Estaba en proceso con Arabia Saudita. Y en el aniversario de Yom Kippur, Hamas
ingresa a la zona sur de Israel, dicen unos 1.500, 2.000 milicianos, y empiezan a hacer todo su lío este sábado, ¿no? Matando civiles, mujeres, niños, como los que ustedes han visto. Hasta ahí es lo que dice la historia. Ahora, cómo nosotros interpretamos la historia, eso ya depende de nosotros. Eso es lo imparcial, lo que ha ocurrido. Yo he estado en esa zona, he estado en la zona, a 10 kilómetros llegué de la franja de Gaza, he estado en Beersheba el año 2017, creo que por ahí. Estando ahí uno tiene una idea real de lo que ocurre. Mientras estuve en territorio de Israel, era como estar en cualquier país de Occidente. Seguridad total, tranquilidad, no había. Si uno no se iba a la zona de los judíos ortodoxos, que también son radicales, la zona de Jerusalén en un 90% es súper tranquilo. Jerusalén tiene 3 partes, una zona cristiana, una zona musulmana y una zona judía. Dividido en 3 partes. Como quise ir a Egipto, al Cairo, me dijeron, ¿sabe qué? Le recomendamos no viajar al Cairo. Mientras que usted está en Israel, le garantizamos su seguridad. Cruza la frontera de Israel, no le garantizamos su seguridad. Porque el turismo que va de Israel a Egipto, que está a unas 6 horas en bus, siempre es atacado por árabes, delincuentes que están en el camino, secuestran, piden cupos, roban y una serie de cosas. Es fácil venir del Cairo hacia Israel, pero difícil ir de Israel hacia el Cairo, ¿no? Si quiere irse a Egipto, tómese un avión y llegue de frente al Cairo y se va a las pirámides, ¿no? Pero no vaya por tierra. Entonces, como salía más caro, yo me quedé estudiar y aproveché para ir a Gaza, cerca de la frontera de Gaza, a Beersheba. Y también cuando uno visita Belén, Belén está en territorio. ¿Dónde está Belén? Uno dice Belén está en territorio israelí, no está en territorio judío. Está en territorio palestino. ¿Ya? Belén está en territorio palestino, está en la zona de Jordania. Entonces, fui a Belén, pero para llegar a Belén hay que cruzar la frontera de Israel con Jordania. El tour llega hasta la frontera y no puede entrar ningún judío. Entonces tenía que hacer un cambio de buses y tenía que manejar un chofer ya musulmán, ¿no? Para hacer el recorrido. Y se nota, uno cruza la frontera, la diferencia, la agresividad que hay en la zona árabe, el desorden, el caos. A los cristianos se le ataca grandemente. Hay pocas tiendas de souvenirs en Belén que son gerenciados por cristianos, y los musulmanes le hacen la vida imposible. A los turistas nos dicen peregrinos, ¿no? Ya vienen los peregrinos, porque en teoría estamos yendo en peregrinaje hacia Belén, según la óptica de ellos, ¿no? Pero se nota la diferencia en el tema del comportamiento del pueblo árabe hacia el cristiano. Entonces, ¿cómo es que un grupo ha ingresado a una de las zonas más seguras del mundo? Personalmente tengo mi idea. Yo creo que esto se llama la teoría de falsa bandera. La teoría de falsa bandera es: yo como Israel quiero eliminar a Hamas, pero no puedo hacerlo porque tengo toda la comunidad internacional en mi contra. ¿Por qué pelear un gigante contra David, ¿no? Ni siquiera David, contra una hormiga. Jamás sabía lo que se metía. Israel está preparado para pelear con todos los países de su limítrofe a la vez, ¿no? Y un grupito de Gaza no le va a hacer problema. Pero constantemente están molestando, mandando sus bombas. Cuando yo llegué a Beersheba me quedé ahí y tuve que dormir en un búnker, ¿no? Es un búnker que tiene resistencia para bombas, hay alimentación para 3 semanas, con agua, comunicación telefónica, satelital con las autoridades de Israel, y me tocó dormir en un búnker ahí en Beersheba, ¿no? Y la zona es súper, ultra, archisegura. Y se organizó un festival en la frontera de Gaza de jóvenes
que creen que haciendo una música por la paz van a generar paz. El festival reunió a europeos, a estadounidenses, alemanes, franceses, de toda Europa. Peruanos también. Peruanos también. A ver, peruanos, de repente unos cuantos. Ya van 4 muertos. ¿Ah? Ya van 4 muertos. ¿De peruanos? No, del desaparecidos. El festival. Pues desaparecidos. Desaparecido el festival. Pero mientras cuando encuentren su cuerpo ya diremos que están muertos. Están desaparecidos. Entonces, en ese festival, por la paz, lo hicieron cerca de la frontera de Gaza para que los de Gaza sientan que hay una comunidad que los apoya. Señores, cuando se lee el Corán, ¿no? Y parte de lo que ellos afirman, el grupo Hamas existe solo con el único objetivo de desaparecer Israel, no tiene otro objetivo. Ese es su objetivo, es un objetivo religioso. Y luego de desaparecer Israel, llevar el Corán a todo el mundo. Ese es el objetivo, digamos, de los grupos radicales islamistas. Entonces, a ellos no lo vas a convencer con una cancioncita, con un festival, no. Tienen otra concepción totalmente diferente. Y dentro de sus ópticas ellos dicen, nosotros vamos a conquistar Israel y todo el mundo con el vientre de nuestras mujeres. Dice, ¿cómo? Ellos se reproducen de 10 a 15 hijos por familia. ¿Ya? Israel ahora, dentro del territorio israelí, el 20% es árabe. Y Europa en este momento se ha prácticamente llenado de musulmanes. Y en los países principales, todos los musulmanes han empezado a levantarse a favor de Palestina. Porque cuando ellos van, no van a aceptar tu cultura, van a imponer su cultura. ¿Por qué? Porque su misión es esa. La misión es llevar el Islam hacia todo el mundo. Esa es su misión de vida. Ellos no van, o sea, la ventana 1040 para ellos es todo el mundo. No van a Europa, Francia, Inglaterra para adoptar esas culturas, sino van para llevar su propia cultura. Y desde hace unos 10 años yo siempre decía, el error de Europa en su multiculturalidad, cuando estuve en Suiza, estuve también en Alemania, la cantidad de musulmanes que se ve ahora es tremenda. Cuando estuve en Basilea, por ejemplo, totalmente normal ver gente con su burka, mujeres con su burka, árabes andando tranquilos en una zona de Europa altamente, supuestamente europeizada. Y eso es una bomba de tiempo. En cualquier momento ellos simplemente se unen a una causa común. Esa es una percepción personal que yo hago, producto del análisis de la multiculturalidad que está generando eso. Pero bueno, lo concreto, jóvenes, es que es un foco de tensión importante. Si a Israel se le pasa la mano, ¿ya? Porque ahorita ya está arrasando con todo Gaza, si a Israel se le pasa la mano, se van a levantar los otros pueblos árabes. Es lógico, ¿no? Ya, no le quieren mucho a Hamas, pero tampoco quieren que lo masacren, ¿no? Entonces, puede entrar Irán ya tiene bomba nuclear. Estados Unidos se está previniendo, ya mandó sus bombarderos al mar Mediterráneo, ¿no? Rusia ya dio su advertencia, no se metan con Irán, ha dicho. ¿Por qué? Porque es su aliado. Turquía ha dicho, nosotros vamos a estar con nuestros hermanos. Turquía es la quinta potencia mundial en poder bélico. O sea, es un foco de tensión importante. Los únicos que ganan en una guerra son los traficantes de armas. Los dos bandos siempre pierden. Por eso en una guerra no hay ganadores. En una guerra solo hay perdedores. Unos pierden más, otros pierden menos.
Y estos traficantes de armas probablemente van a estar activando focos de tensión, porque estos tienen más poder que los propios presidentes de las naciones más poderosas. Mucho más poder. Y no sería raro que dentro de poco se activara otro foco de tensión, que es Taiwán con China, que están así a punto de iniciar ya una guerra. Otro foco de tensión es Japón con China por un archipiélago que están en disputa. Y hasta pueden activar focos de tensión en Latinoamérica entre Chile, Perú, Ecuador, que no sabemos ni siquiera por qué nos peleamos. Ayahuasca. Entonces, hay ese detalle. La Iglesia hizo una declaración hace 2 días, que nos oremos por Israel, la Iglesia Mundial. Al instante yo les puse un comentario diciendo: no, la Iglesia no toma partido. Oremos por los dos pueblos. En ambos pueblos hay niños, hay madres, hay padres, y la misión de la Iglesia es global. La misión de la Iglesia no es con Israel. Felizmente lo han corregido y dicen: oremos por el conflicto. Entonces ya, pero hay que tener por eso bien claro estas situaciones. Para que no solamente veamos lo que nos venden los medios, sino después de un análisis profundo, un análisis histórico, lean. Y esa es la diferencia entre los medios. Jóvenes, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos dan la oportunidad de estudiar nuevamente tu maravillosa creación. Señor, oramos de manera muy especial sobre personas que están sufriendo en estos momentos. Que tu Espíritu pueda brindar en la medida de lo posible paz, tranquilidad y seguridad. Acompáñanos aquí durante el desarrollo de la clase. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta clase es acerca de la fisiopatología de la disnea. Así que voy a para esto. Está cerca, ¿no? ¿Ah? Debe ser el acto. En el acto, doctor, cambie. En su lato tiene que cambiar el modo a duplicar pantalla. Estaba bien. Sí, estaba bien. ¿Qué? Mejor de Perú. ¿Cómo que de Perú? Te pregunto para la goleada, ¿no? ¿Favor de Chile o Perú? ¿Quién? Chile o Perú. Perú. A favor de la goleada. 33-0. Si tú eres un... ¿Qué? Bueno, ya luego de estudiar un poco algunas características morfológicas y funcionales del aparato respiratorio, imagino que también con la doctora ha avanzado ya otros temas, ya se va a entrar un poquito a conocer la fisiología de la patología. Es decir, dado que ya conocemos el funcionamiento normal, ¿qué pasa cuando algo está fallando? Y una de las manifestaciones más frecuentes de alguna alteración respiratoria es la presencia de disnea, o la presencia de cianosis, o la presencia de tos, o la presencia de algunas manifestaciones de tipo cuando existe alguna alteración en el aparato respiratorio. Entonces hoy día vamos a ver básicamente estos dos aspectos. Precisamente aquí encontramos al emperador Adriano, el que hacía mención, el que hizo, el que implementó o inició el término de Palestina, ¿no? En
aldea, cambió el nombre. Pero Adriano, mire, Adriano por esa época, y eso está descrito de una manera interesante, dice que tenía dificultad respiratoria, o sea, disnea, cuando subía a hacer sus ofrendas al monte Casio, ¿no? En el monte Casio, allá en la zona de Roma. Mire, esta disnea primero era a mínimos esfuerzos. ¿Qué es mínimo esfuerzo? Ahora lo vamos a ver. Luego la disnea llegó a hacerse en reposo. Probablemente la disnea era mínimos esfuerzos. Primero eran grandes esfuerzos, medianos, mínimos, y luego incluso ya no podía estar en reposo sin que pudiera tener dificultad respiratoria. Dice, se quejaba más cuando estaba en urbes de gran altura, ¿ya? ¿Qué significa esto? Menor presión parcial de oxígeno y por lo tanto la dificultad respiratoria se manifestaba. Pero se añadieron otros síntomas. Había presencia, dice, de edemas en miembros inferiores. ¿Por qué en miembros inferiores? ¿Podría ser síntomas retrogrado de insuficiencia cardíaca? Porque ya está teniendo problemas circulatorios y entonces hay estasis venosa, ¿no? Y esa estasis venosa se manifestaba por un edema perimaliolar. Perimaliolar es alrededor de los malleolos, interno y externo. Y se palpa en la zona ósea y se encuentra el signo de la fovea. ¿Han escuchado hablar del signo de la fovea? ¿Ya? Signo de la fovea. El signo de la fovea se hace cuando en la zona malleolar del hueso presionas y queda impresa ya la presión que están haciendo con el dedo. Ese es el signo de la fovea. Y si están la paciente o el paciente está echado, ¿dónde van a encontrar la fovea? Si el paciente está en decúbito, ¿dónde van a buscar la fovea? ¿Ah? La parte dorsal del paciente. Zona sacra. Siempre busquen la zona inferior. Si está echada la zona inferior, ¿cuál es? Atrás, las posaderas. Entonces la zona sacra, la zona, pum, un dedo, queda dibujado el dedo, la huella digital queda. Entonces, en las zonas más inferiores se busca la fovea. Y luego dice, había ortopnia. ¿Qué cosa es la ortopnia? ¿Qué es la ortopnia? Miren, todo lo que se describe en Adriano, estamos hablando de año 138 después de Cristo, están mejor que ustedes. Cuando está en la base, ¿qué se deposita en la base y luego debido a posición es incapaz de...? No, uno más fácil, no te rayes. Ortopnia es simplemente dificultad respiratoria cuando estás a 45 grados. 40, claro, bueno. ¿Ya? Ahí es ortopnia. Si estás completamente echado, Sí, tiene que estar. tienes dificultad. Te levantan, sigues teniendo dificultad. Ortopnia. Por eso dice que tenía que usar algunos almohadones adicionales. ¿Para qué? Para volverlo lo más vertical posible. Y después dice, solamente tenía que dormir sentado. Disnea, ¿no? Dificultad respiratoria. Y más adelante dice ya, llega a hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. La historia, mire cómo lo describe toda esta sintomatología. Y la presencia de estos síntomas lo podemos encontrar en diversas situaciones. Por ejemplo, acá, 68 años, angioplastía, 3 estén coronarios, 1 hace un año, y consulta por disnea progresiva de meses de evolución que está teniendo ahorita, y ahora tiene disnea reposo. Entonces, cuando ustedes están frente a la disnea, tienen que organizar, digamos, su esquema mental, su esquema de trabajo. Despierta el que está en visión ahí. ¿Ha estudiado mucho o ha estado en Dota o en algo de eso? Ese es el signo, es un signo patognomónico. Con John no estaba jugando ayer. Yo tenía un estudiante de medicina acá que llegaba siempre tarde, hasta su examen llegaba tarde. ¿Ya? Y cuando llegaba temprano también se quedaba dormido.
digo, dos cosas. O estás estudiando mucho o estás jugando mucho. Y un tercero, un poco más alejado, o tienes hipersomnia. Y la verdad es que después encontramos que había una ludopatía terrible. ¿No? Se quedaba hasta las 3, 4 o 5 de la mañana jugando, a las 5 se dormía, lógicamente se quedaba dormido. Venía a dormir a la clase para que se despierte la noche jugando. Entonces, hay que cuidar nuestro esquema de sueño. ¿Ya? Nuestro esquema de sueño. Yo antes dormía 2 horas y luego se me recuperaba. Ahora duermo 4 horas, 5 horas, un poco más. Pero ustedes deben dormir unas 7, 8 horas. No hay tiempo. En promedio. Bueno, cuando tenemos esa disnea, primeramente, ¿qué van a pensar ustedes? ¿Es una disnea de origen respiratorio o es una disnea cardiogénica o no cardiogénica, para poder agruparlos en dos grandes bloques? No necesitan ni pensar. ¿Por qué tienen que pensar? Tiene coronarias, le han operado 3 veces. Si ustedes en primer lugar dicen, ¿qué será? ¿Usted tendrá neumonía? No. ¿O tendrá asma bronquial? ¿Tendrá un problema de alteración del BQ? Señor, la medicina es un poco más simple. Aquí hay que pensar de golpe que estamos ante alguna patología cardiovascular. Este señor tiene sus coronarias totalmente obstruidas, ya tiene 3 puentes. Le han puesto stent, significa es como un dilatador. En una arteria coronaria se mete un dilatador así grande y se deja el molde adentro para que ya no se vuelva a tapar. Y esos stents son stents medicados con anticoagulantes para que no se tape de nuevo. O sea, tiene 3 stents, ¿no? Le han puesto un 4º stent hace poco. O sea, ya pues, ¿no? Causa cardiovascular. Si en esta disnea yo voy a pensar primero en una disnea cardiogénica por historia clínica. Entonces, es ver cómo nos organizamos para poder enfocar un tipo de patología. Entonces, aquí otro. Mujer de 65 años. Este era un varón, ahora una mujer. 65 años, varices, artrosis severa, hipertensión, ¿ya? Ha sido sometido a cirugía de cadera con una prótesis. Hace unas 3 semanas estaba chévere la paciente después de la cirugía, y luego dice que estaba asintomática y en su casa de manera súbita e inexplicable presenta disnea Cardiogénica. Disnea cardiogénica, presenta súbitamente disnea. ¿Causa cardiogénica o no cardiogénica? Cardiogénica. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia del gasto cardíaco, es una insuficiencia cardíaca del lado derecho, porque se presenta disnea en reposo. Vayamos un poco a... ¿Por qué empieza de forma brusca después de estar tranquila? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica para que eso ocurra? Lo operaron, está chévere, sufre de presión, pero la presión le permite caminar, está con su medicación, le hacen su cirugía de cadera, chévere, lo operan, sale, alta, muy bien, qué chévere, cadera nueva, ya listo, puedo caminar. Disnea, súbita, es la palabra, súbita e inexplicable. Fisiopatología para pensar, por eso estamos pensando. Estaba echada, ¿no? ¿Podría ser que la paciente estaba echada? Claro, ha estado echada en la cirugía, ha estado echada en su postoperatorio, ha estado echada algunos días de su recuperación. Pensemos. Cuando hay eso, ustedes empiecen a buscar factores de riesgo. ¿Ya? Sí. Piensen, factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay? De edad también. ¿Factores para qué? Para procesos. Porque la edad pues, es algo por lo que todos vamos, pero factor de riesgo para qué? Insuficiencia cardíaca. Porque tú estás pensando en insuficiencia, pero yo estoy ya cerca de 60, mira. La edad por sí misma. Las varices se poseen. Pero hay varios. ¿Y varices para qué? Factor de riesgo para qué? Trombosis. Venosa profunda. Trombosis Venosa venosa profunda. Muy bien. Entonces, un factor de riesgo. Trombosis venosa profunda. ¿Qué más?
hipertensión arterial, ¿no? Entonces hay una patología circulatoria importante. ¿Qué más hay ahí? La cirugía, lógico, es una cirugía mayor. Una cirugía mayor que va a generar lo que él dijo, postración. O sea, va a estar en cama mucho tiempo. Cuando una paciente o un paciente está en cama y tiene varices, ¿cuál es el riesgo que se incrementa? Tromboembolismo pulmonar. Pero ¿cómo funciona? Mientras está echadito, la vena está en estasis. Se va llenando y se va formando trombos. Trombitos, se va formando trombos en todo el territorio esofágico. Pero no pasa nada porque hay circulación colateral y va pasando, circulando la sangre. Pero ¿qué ocurre? Cuando de pronto se para y empieza a caminar, porque esto ocurre más o menos 3 semanas después, me imagino que 1 o 2 semanas ha estado echado y a la semana ya empieza a pararse. ¿Qué va a pasar con los músculos? Empiezan a contraerse, entonces empiezan a expulsar el trombo, ¿no? Entonces Actividad contráctil y se dispara un trombo. ¿Ya? Circulación venosa, vena cava inferior, ¿qué más? Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Son venas grandes y no pasa nada, pero después que pasa arteria pulmonar cada vez va siendo más pequeño y de un momento a otro hace una cuña, ¡pum!, tapa. Y todo ese territorio queda sin riego sanguíneo. Y como eso ocurre en un momento, en ese instante presenta la disnea súbita e inexplicable. Miren cómo la fisiopatología te permite entender esta situación. Pero acá tenemos a un estudiante de segundo año, ¿no?, de medicina, está en examen anual, ¿ya?, y percibe súbitamente sensación de falta de aire, hormigueos por todo el cuerpo y manifestaciones de ansiedad. Sí, le falta el aire, 20 años. ¿Encuentran factor de riesgo? No. No hay factor de salud que sea mental. Ansiedad. Sí, porque hay algunos aspectos que en mujeres es más frecuente. Los temas de ansiedad, los temas. ¿Cuál es la causa de la disnea? ¿Estrés? ¿Estrés? Ya, sí, porque está en examen, está con estrés, pero ¿cuál es el factor unificador? ¿Por qué le falta el aire? Mal lumbar. Una vasoconstricción. Una broncoconstricción. Señores, en jóvenes, especialmente en mujeres, más frecuente, los problemas de síndromes conversivos. ¿Ya? Los síndromes conversivos es una situación donde la persona, conversivo, intenta escapar de la realidad. ¿Ya? Intenta decir, estoy con examen, estoy con tensión, me dejó mi enamorado, o no, me dejó en visto, qué sé yo, y no me da likes, ¿no? Así que mucho factor de riesgo por ahí. Entonces, resulta que escapan de esa realidad y entonces el cuerpo somatiza. Me falta el aire, me falta el aire, me falta el aire. Yo me acuerdo una fecha, una chica me dijo, doctor, no sé qué le pasa, le da un derrame a una alumna. Un derrame, ¿por qué? Se ha tirado y en pleno salón, en plena clase está en el piso, ya llega al centro médico, ahí lo lo lleva al centro médico, todo, para ganar tiempo, lo veo ahí. Hago una sola cosa. Ya me di cuenta ya. Hago una sola maniobra. Generalmente cuando es síndrome conversivo, el reflejo palpebral está inmediatamente presente. ¿Cuál es esto? Reaccionan, ¿no? Reaccionan al estímulo palpebral. Entonces, mueve el brazo, no puedo. Mueve la pierna, no puedo. Tengo parálisis de los 4 lados, estoy tetrapléjico. Ya. A ver, levanta la mano. Cuando hay parálisis verdadera, tú le pones la mano en esa parte y lo sueltas, se golpea la cara. Por inercia. Pero cuando estás en el conversivo, te pones, te sueltas
y se va, pero nunca se golpea la cara. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se debe hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo que se debe hacer? Sencillo, sí, un señor tranquilo, pero además que pelea con su novio, qué sé yo, estaba con un ruido tremendo. Lo dormí un par de horas, en 2 horas vas a despertar sin parálisis, sin tetraplegia. Y cuando despertó ya lógicamente empezó a mover todo. Es darle un poco de tranquilidad, se le duerme un rato y ya trabajo del psicólogo, psiquiatra para que... Específicamente ataca, doctor. ¿Ah? ¿Dónde específicamente se da ese síndrome de conversión para que la paciente esté de esa forma? A todo el organismo, porque el problema está acá. Psicológico. Y entonces cuando tu sistema de control está fallando, ¿cómo se va todo? A todas en cadena. A cualquier lado. Se puede afectar la parte cardíaca. ¡Ah! Tengo latido, se me acelera el pecho, me falta el aire. Si el problema es a nivel el descontrol o la desregulación es a nivel respiratorio. Oh, tengo diarrea, colon irritable. ¿No? Ese es por tema de cortisol, doctor, entonces. Bueno, no solo cortisol, todas las hormonas de estrés. Las personas que ante una emoción fuerte, por ejemplo, que sufren de paro, y No, reciben pero una es emoción otra cosa, fuerte, eso ya no es conversivo. Si es que hay un paro, es un tema orgánico. y una emoción Ya. fuerte que ha sentido por algún estrés. Por eso, pues esa es otra cosa. Esto es solamente la somatización. Lo otro ya es orgánico, eso ya es patología verdadera. Que te dé un infarto, eso no es chiste. Es psicológico, ¿no? entonces. Eso puede ser desencadenado por una emoción, pero hay una causa y una base orgánica, una obstrucción coronaria o algo que se demuestra con un EKG. Hay un trazado, alteraciones en ST o ondas Q, lo que quieran ustedes, ¿no? Pero también los varones. ¿Ya? Varón de 22 años, tampoco tiene antecedentes, está allí en clases y de manera brusca presenta disnea. Así exacto, hace 3 horas me falta el aire, de forma brusca. De manera. Miren, ¿cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Es que la disnea puede tener un origen muy diverso, una causa muy variable. Causas sumamente evidentes como el primer caso, ¿no? Problema del corazón, 3 puentes, qué sé yo, o un problema de trombosis pulmonar manifiesto, pero también situaciones donde aparentemente no hay un factor ni una causa. En personas jóvenes ya es muy frecuente esta situación, disneas de origen brusco. Hay que pensar en neumotórax, ¿ya? El neumotórax es una patología que se presenta cuando hay algunas bulas, unas dilataciones de los alvéolos y de pronto revienta ese alveolito. Hace una tos y de pronto reventó ese alveolo por el aumento de la presión intratorácica e inmediatamente hace colapso de todo un pulmón. Entonces, así, de pronto estás sentado tranquilo y al ratito me falta el aire. Hay que ocultarlo, en ese lado no van a escuchar nada, solamente en el otro lado. Entonces, ahí pues hay que llevarlo a urgencias para ponerle un tubo y poder solucionar el asunto. Entonces, ¿qué cosa es la disnea? No es más que una vivencia subjetiva, es un síntoma, ¿ya? Un síntoma es algo que el paciente siente de dificultad para respirar. Es el concepto así sencillo de la disnea, dificultad para respirar. Ahora, en esa dificultad para respirar hay factores adicionales, psicológicos, sociales, ambientales, que modifican ya la gravedad, la intensidad y el tipo de manifestación. Si es que nosotros queremos llevar esto a una suerte de algoritmo, vamos a ver que para que se presente la disnea, ¿no? Hay todo un mecanismo intrincado que se va a alterar, ¿no? Sabemos pues que hay centros que controlan nuestra respiración. Entonces, creo que lo hacen en la última clase, esos centros respiratorios tienen influencia, ¿no? Cortical, desde la zona motora, porque van a mandar impulsos hacia el diafragma, pero también están en conexión con otras zonas no motoras para darnos sensaciones o manifestaciones conductuales psicológicas.
y que estos se van a modificar con la presencia de quimio, mecanoreceptores, receptores metabólicos para poder generar esa sensación de dificultad respiratoria y tener la manifestación finalmente de disnea. Entonces, para la disnea hay la necesidad pues, de una alteración en diferentes niveles de estos sistemas de regulación. ¿Por qué se puede presentar disnea? Les decía, para organizar nuestra mente, vamos a, si es que nosotros ya hemos descartado, ¿ya? O sea, si nosotros hemos descartado, en primer lugar, disnea cardiogénica, no cardiogénica, primer punto, ¿ya? Segundo punto, si no es cardiogénica, me voy hacia la parte torácica, es un problema parenquimal, ya es un problema de neumonía, problema de alveolo, es un problema de vías o un problema de pared. De pronto dicen, no puedo respirar, me falta el aire, ¿por qué? Me duele, ¿dónde? Acá, justo en este punto, aquí. ¿Te duele acá? No, acá, en este puntito me duele. Cuando el paciente puede localizar así de una manera exacta, especialmente en la zona anterior, probablemente sea un tema neuromuscular o un problema articular. El síndrome de Tietze es frecuente, una inflamación de la articulación condrocostal. O sea, tomo aire, uy, es como que se me clava en un cuchillo en ese punto y lo aplasto y punto. Entonces, un antiinflamatorio se soluciona el tema. Pero puede ser también un problema de la vía respiratoria o un problema ya parenquimal. Entonces, vamos organizando nuestro esquema para poder identificar la causa cuando es de origen respiratorio. Entonces, cardiogénica, no cardiogénica. Si es no cardiogénica, podemos decir incluso, ¿es respiratorio o es problema de pared? ¿Ah? Si es de pared, claro, no hay problema. Por ejemplo, me falta el aire, me duele el pecho, una abuelita, seguramente infarto. A ver, le examinamos. ¿Le duele acá? Sí, acá, a este punto me duele. En el infarto no pueden precisar. En el infarto es un dolor opresivo, retroesternal, que se difunde hacia el cuello, el lado izquierdo, brazo, etc. Entonces, todos esos detalles. Bueno, y cuando es de causa parenquimal, recordar estos conceptos de relaciones BQ. ¿Hay preguntas aquí? Este sí interesante. ¿Espacio muerto y el Jean? ¿Ah? ¿Ya dieron? No, todavía no. En la tarde, a las 3. Las fijas, doctor. Las fijas. De aquí mínimo hay 2 preguntas. Mínimo. Espacio muerto y Jean. Claro, todas las que le dije. De la historia de... Todo, eso también. Sí, pero... ¿Cuál es? De carta. Todo. Los que han venido a la clase saben. La grabación está. Todas las fijas de Monroe. Le corté la grabación, doctor. Hay unas fijas que van a dar la clase. Sí. Y de eso Voy a también mirar eso, así no vale. Estoy Cuando quieres subes. Corta. Ya, corté. Entonces, hemos mencionado pues que cuando hay una alteración BQ, siempre vamos a encontrar ¿qué cosa? Hipoxemia. Hipercapnia. Esos dos conceptos. Y especialmente cuando ya estamos en hipoxemia, esto se va a manifestar por presencia de cianosis, que es otra sintomatología muy frecuente en problemas respiratorios. Entonces, cuando ya estamos en un problema de cianosis, que es otro síntoma, en la cianosis nosotros también vamos a utilizar un esquema de abordaje. Siempre tienen que tener sus esquemas de abordaje. Por ejemplo, está ictericia, es un problema obstructivo o no obstructivo. Si es obstructivo, es directa o indirecta. Si es entonces, ¿por qué? Porque me permite eso organizar mi raciocinio. Igual, acá en cianosis. Muy bien, es por un problema de cavidades cardíacas o es un problema de vasos pulmonares o un problema de pericardio. Entonces hay que poder enfocarse en las disneas de causas cardiovasculares. Cuando nosotros queremos ya estratificar la disnea, es decir, ya empezar a darle un grado de intensidad, vamos a tener 4 clases funcionales. Disnea clase 1, cuando la disnea se presenta con grandes esfuerzos. ¿Qué significa gran esfuerzo? Cuando subo las escaleras, bueno, algunos tienen disnea de esfuerzo cuando suben al segundo piso, cuando se van al salón de grados y títulos, ya llega, ¿no? O se van al centro de simulación, ¿no?
disnea de grandes esfuerzos. Significa que no tienen un buen estado cardiovascular. ¿Ya? Clase funcional 2, disnea de esfuerzos moderados. Ya, camino una cuadra, tengo que descansar. Eso antes se conocía también como los miradores de vidrieras, ¿no? Están caminando por la calle, tienen disnea, entonces para barajarla se ponen a mirar, ¿no? Ya, qué bonito. Están descansando. Ya, caminan otra vez. Qué bonito, ¿no? Y también eso se presenta en los que tienen claudicación de miembros inferiores. Pero disnea de moderados esfuerzos. O subir un piso. ¿Ya? Subir un piso. Algún profesor decía, para una mujer casada, un indicador también debe ser tener esposo, porque es un factor de disnea. ¿Ya? O tener hijos es un factor de disnea importante para decir algo más, ¿no? Clase, pues bueno, somos generadores de disnea también en nuestras madres. Clase funcional 3, disnea de pocos esfuerzos. Es cuando de pronto cosas sencillas, peinarse, comer, poder cambiarse la ropa, cosas simples me generan ya dificultad respiratoria. Y la clase 4, no hago nada y me está faltando el aire. Estoy echadito, me falta el aire. Clase funcional 4. ¿Ya? Tipo de disnea. Y en el caso de la cianosis hay que abordarlo, ¿no? Abordarlo especialmente si la cianosis es de origen central o de origen periférico. Se habla de origen central cuando las causas son pulmonares o cardíacas, y cianosis periférica cuando las causas están en la circulación periférica, como es algunos casos de isquemia o cuando hay estasis venosa, etc., ¿no? Por ejemplo, caso de cianosis central. Hablamos de cianosis central en este caso en estos dos problemas. Vamos a abordar el problema cardiovascular. Entonces, ¿cuándo hay cianosis de origen cardiovascular? ¿No? Cuando tenemos alteraciones en la función pulmonar o cardiovascular, o cuando hay pues alteraciones en la afinidad por el oxígeno. Miren ustedes los problemas pulmonares y cardiovasculares. En hipoventilación, ¿puede haber cianosis? Por supuesto que sí. A ver, dejen de respirar y cómo no se van a poner morados, ¿no? Cianosis. En alteraciones de BQ, por supuesto, también se puede ver cianosis. Problemas de intercambio, también puede haber cianosis. Cardiopatías, puede haber cianosis. Presencia de fístulas arteriovenosas, también cianosis. Problemas de hemoglobina, ¿no? Si es que no hay un buen transportador o tiene metahemoglobinemia, también. Son alteraciones básicamente en la estructura de la hemoglobina, me pueden dar cianosis. Y algo frecuente cuando hay hipoxia global con esa exposición a la altura, también puedo encontrar cianosis. Y eso es lo que se ve inmediatamente si ustedes viajan hacia Ticlio. Lo primerito que se vuelve cianosis es los labios y la punta de la nariz, el lóbulo de la oreja y la punta de los dedos. Eso se llama cianosis acral. Acral porque está en las partes terminales, en las partes finales, en la punta de los dedos, punta de nariz, lóbulo de oreja o labio. ¿Ya? Cianosis acral, en exposición a grandes alturas. Entonces vamos a ver algunas de estas. Por ejemplo, en los casos de cardiopatías, por ejemplo, hay cardiopatías que se manifiestan con cianosis y otras que no se manifiestan con cianosis. Por ejemplo, acá las cardiopatías no cianóticas. Una forma a veces de división es en relación al flujo. Hemos dicho que el flujo pulmonar no tolera muchos cambios de volumen y de presión. Entonces, hay cianosis con flujo pulmonar aumentado y flujo pulmonar normal. Por ejemplo, en las de flujo pulmonar aumentado podemos tener estas patologías. Ahora vamos a explicar un poquito. Ductus, ¿han visto? Sí. Temas de ductos, me imagino, en cardio, Sí. ¿no es cierto? Comunicación interauricular, comunicación interventricular o ventanas aortopulmonares. Todas estas tienen flujo pulmonar aumentado. Por ejemplo, en comunicación interauricular, ¿el flujo de dónde a dónde es?
De izquierda a derecha, derecha a izquierda. Derecha, izquierda, derecha. De la derecha hacia la Izquierda. izquierda. ¿Por qué? ¿En la derecha hay mayor presión? De izquierda. Si yo tengo comunicación interauricular, un hueco en la aurícula, ¿de dónde a dónde va a ser la presión? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y si hay de izquierda a derecha, ¿cómo va a estar el flujo? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado, porque dice aumentado, bueno, no se pase. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si es que el flujo pasa de izquierda a derecha, ¿de derecha hacia dónde se va a ir? Ventrículo, y luego Otra vez. arteria pulmonar. Entonces, ¿qué ha pasado con el flujo pulmonar? Aumenta. Igual, comunicación interventricular, flujo, ¿de dónde a dónde es? Igual, izquierda a derecha, el mismo mecanismo. Más rápido. Flujo pulmonar aumentado. Entonces, ¿cuál es el riesgo en estas circunstancias? Hipertensión pulmonar. Sí, hipertensión pulmonar, pero Edema pulmonar. ustedes, ¿cómo lo van a ver a ese paciente? Generalmente son niños, ¿ah? Fatigados. Polinéicos, hiperventilados, o dice, seguro tiene su teta, le da su teta y no aguanta, se pone morado, o muchas veces se empieza a sudar tomando la tetita. ¿Por qué? Porque tiene mucha disnea, tiene edema probablemente pulmonar. Las de flujo pulmonar normal, pues estenosis aórtica, estenosis mitral, coartación de aorta, que básicamente generan problemas de presión. Miren, acá tenemos también el ductus arterioso, ¿ya? ¿Qué cosa es el ductus arterioso? Una comunicación. Es la comunicación de la circulación fetal entre la aorta y Entre la aorta y la arteria pulmonar izquierda. arteria pulmonar Izquierda. y la aorta. Entonces hay una comunicación, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo se cierra eso? Antes de nacer. Hora después de haber nacido. Los primeros días. ¿Ya? La primera semana ya debe estar cerrado. Ya hay todos mecanismos inflamatorios que generan este cierre. Pero cuando hay persistencia de ductus arterioso, ¿ya? En una circulación normal, dice en la zona del ductus, ¿qué va a ocurrir? No, miren ustedes, acá tenemos la arteria pulmonar, la arteria sistémica, aquí no hay ductus, ¿no? Esta es la zona, la circulación normal. Pero, en este caso, ¿de dónde a dónde va a ser el flujo? De la arteria a la aorta. ¿De la arteria qué? De la arteria pulmonar hacia la Ahora. aorta, ¿cierto? Falso. De la aorta. Pregúntese, ¿dónde está la gradiente? Claro, en este caso. El nivel de la aorta es mayor. ¿Dónde es menor? ¿Cuál es la presión en la aorta? 120. ¿Cuál es la presión pulmonar? 25. Ya, pues no se pasa. Tendría que haber gastos de energía para tener una bomba que pase hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, cierto que hay flujo bidireccional, ¿ya? Pero el flujo neto es en dirección hacia la pulmonar. Por eso que hay flujo pulmonar aumentado. Esa es una pregunta fija que venía en este saca. A ver, ¿dónde el flujo pulmonar aumentado? Esto, ¿de dónde? ¿De derecha a izquierda? ¿De izquierda a derecha? Ya esto ya es para una repetición de lo que he hecho tarde. Bueno, también tenemos ¿qué tipo de defecto es esto? Una apertura de la fosa Comunicación interauricular. Es una CIA, comunicación interauricular. ¿De dónde a dónde es el flujo? De la izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y luego el resto flujo aumentado y toda la cadena de acontecimientos. Lo importante es que sepan ese concepto de direcciones de flujo para que su razonamiento pueda seguir ya un orden. Comunicación interauricular. ¿Qué tenemos acá? Comunicación interventricular. Comunicación interventricular, un hueco acá, ¿ya? Un hueco en el ventrículo, entonces lógicamente hay
flujo pulmonar que se va a incrementar. También puede haber transposición de grandes vasos, es decir, ya en lugar de que la arteria aorta nazca del corazón izquierdo, en este caso nazca del derecho, una transposición. Los procesos embriológicos no rotaron lo suficientemente bien y se quedó pues en esta condición. Y en eso también hay flujo pulmonar aumentado, porque ¿dónde se está originando la arteria pulmonar? Ventrículo. ¿Cómo es la presión ahí? ¿Cómo es la presión? Altísima, ¿no? Entonces esa presión, ¿de acuerdo? Esta presión pues se va a transmitir hacia la arteria pulmonar. Bueno, los radiólogos dicen que para ver una transposición de grandes arterias se ve el corazón de huevo. En los niños. Bueno, ellos le ponen así cosas. Yo no veo acá un huevo, ¿no? Para ellos dices, es eso. Una transposición de grandes masas. Los radiólogos dan el signo del corazón de huevo. Ahora, hay también otras patologías donde puede generar flujos pulmonares disminuidos y ya son patologías cianóticas, ¿ya? Patologías o cardiopatías cianóticas. La tetralogía de Fallot, me imagino que lo han visto también, ¿no? Fácil de recordar, que tenemos estenosis, 4 cosas, tetra. Estenosis pulmonar, primer concepto, o sea, el pulmón está estenosado, está constreñido. Segundo, desplazamiento hacia la derecha de la aorta, lo cual es un cabalgamiento de aorta, también lo llaman. La aorta, entonces, no nace exclusivamente en la izquierda, sino que un poquito se va al otro lado y va a recibir sangre ¿de dónde? De la parte del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo va a ir esa sangre? Mezclada. Por lo tanto, ¿cómo va a ver a la persona? Con cianosis. Cianosis. ¿Por qué? Porque está llevando sangre no oxigenada, ¿ya? Con mezcla. Desplazamiento hacia la derecha. ¿Qué más? Hay defecto interventricular. Tercer punto, hay una comunicación interventricular. Y luego hay hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué hay hipertrofia del ventrículo derecho? Trata de mandarle la sangre a la arteria pulmonar, pero como no da, se esfuerza mucho. ¿De dónde a dónde pasa la sangre acá? ¿De izquierdo al derecho o de derecho a izquierdo? De izquierdo a derecho. ¿Por qué? Porque pues C y B. Sí, pero tarde o temprano tendrá que superar el izquierdo. Anda por parte, no te adelantes. Si hay C y B, ¿qué va a haber en el derecho? ¿De dónde es el flujo si es C y B? De izquierda a la derecha está recibiendo más sangre. Volumen. Se distiende Al más. haber más volumen se necesita más fuerza, por lo tanto mayor desarrollo muscular. ¿Cómo se ve? Hipertrofia del ventrículo derecho. Esa es la fisiopatología. Entonces, esa es la tetralogía de Fallot, que va a ser una cardiopatía cianótica y hay que descartarlo. Cuando vemos cianosis no siempre es problema respiratorio, pues el problema cardiovascular también, como estamos viendo en esta personal. Bueno, recordando, la primera que es Estenosis mitral. ya, segunda, Extraposición de la aorta a la derecha. desplazamiento o cabalgamiento, muy bien. Efecto Tercero, intraventricular. y cuarto, Hipertrofia del ventrículo derecho. no más, entonces ya pregunta fija ya para Un regalo. el examen que es el tercer examen, ¿no? Tercero. La otra semana. Sí. Ya. Cianosis. La cianosis genera problemas también de memoria. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿No? No se acordaba ni su nombre, ¿no? Entonces, la cianosis es típica en algunos casos. Bueno, igual los radiólogos siempre con su cuento. Yo veo un círculo, mira, y ellos dicen zapato sueco. El signo del zapato sueco es signo de tetralogía de Fallot, pero solamente los radiólogos pueden ver un zapato sueco acá. ¿Ustedes ven un zapato sueco?
Mira, dice. Ahí sí veo. Clarito, dice Mario, ¿verdad? Ahí sí veo un huevo. ¿Ya? Ahí sí veo un huevo. No, o sea, una pelota de ping-pong, ya lo hay. Una manzana. Pero Una Rayolo, manzana. un zapato sueco, dice clarito. Un mango. Bueno, Rayolo siempre con su imaginación. Tiene que imaginarlo porque no tiene otra cosa que En la ecografía muchas veces se puede ver esa tetralogía de Fallot, ¿no? Ahí está la aorta abriéndose en dos partes, tanto en ventrículo izquierdo como en ventrículo derecho, cabalgamiento de aorta. Miren la pared del ventrículo derecho, ¿ya? Esta pared, miren, casi en la misma distancia que la del ventrículo izquierdo. Entonces, hipertrofia del ventrículo derecho. La comunicación interventricular no se ve mucho, pero hay que ver otros cortes probablemente para ver eso. Las fístulas arteriovenosas son comunicaciones muchas veces artificiales, generadas por cirugía. Cuando hay, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal y se necesita hacer diálisis, hay que introducir un catéter grueso hacia venas grandes, a la yugular o hacia la femoral, pero muchas veces se hinca tanto que esas venas se estenosan, se vuelven delgaditas y ya no se logra poder introducir catéter, pero hay que seguir haciendo diálisis. Entonces lo que se hace es hipertrofiar ciertas venas, ¿ya? Hay que hipertrofiarlas. ¿Cómo se hace? Por ejemplo acá, la vena humeral se hace una conexión con la arteria humeral. Entonces la arteria humeral llega y encuentra una conexión a la vena humeral. ¿A dónde va el flujo? De la arteria a la vena. Entonces la vena se desarrolla por aumento de volumen. Entonces aquí ya pueden entrar fácilmente con su catéter más grande. A veces lo hacen también aquí, a nivel del radio, la arteria radial con la vena radial. Se le une y entonces la vena radial se va a hipertrofiar y ahí van a poner sus catéteres. Entonces, pero al hacer esas fístulas que están provocando, mezcla. ¿Ya? Entonces, y van a ver un poco más cianóticos de esos pacientes con fístula. Hay otras situaciones, como dije, de cianosis periféricas o cianosis, centrales por alteraciones de hemoglobina, y una de las más frecuentes es la metahemoglobinemia. ¿Ah? ¿Qué le parece? No es por... Él es blanco, por si acaso. ¿Ah? Real, no es cuento, no se ha pintado nada. Papá pitufo. Ya es por alteraciones de metahemoglobinemia. Ustedes saben pues que en el metabolismo de la hemoglobina, aquí se ve mejor, la hemoglobina se va a oxidar y va a estar la hemoglobina con presencia de hierro sérico, pero esto inmediatamente se va a reducir y vuelve a su estado por reducción. Pero muchas veces esta enzima está deficitaria y entonces la persona queda con metahemoglobinemia por la presencia de hierro sérico constante, no se va a reducir por deficiencia enzimática en esta dirección. Entonces hay presencia de metahemoglobinemia que fundamentalmente se caracteriza porque no tiene la misma capacidad de transporte de oxígeno que la hemoglobina en estado ferroso, ¿ya? Entonces la metahemoglobinemia. Pero podemos tener cianosis también de origen periférico, causas circulatorias. La causa circulatoria puede haber, digamos, cianosis periférica, puede ser asimétrica, en un solo lado. Ahora vamos a ver algunos de estos detalles. Cuando hay casos de shock, es decir, caída brusca de presión, la cianosis puede ser global porque no está llegando suficiente oxigenación, ¿ya? Miren las causas de cianosis periférica: bajo gasto cardíaco, no se lleva suficiente oxígeno; exposición al frío, ¿algo se ha vuelto morado no, con frío? Claro que sí, ¿ya? Hipotermia. Por frío, Hipotermia. No necesariamente por hipotermia, simplemente porque hay vasoconstricción en las
zonas distales y eso se manifiesta con cianosis. O puede haber cianosis también porque la arteria se obstruye, entonces no llega oxígeno, y eso puede ser en un solo lado, en un solo miembro, por eso es periférica. O por obstrucción venosa, igual, porque no permite la salida de sangre. La diferencia entre ambas es la temperatura. Uno es cianosis fría, cianosis caliente. ¿Cuál será la cianosis fría y cuál la caliente? ¿Cuál es la cianosis fría? ¿La obstrucción arterial o la obstrucción venosa? Venosa. ¿Ah? Arterial. ¿Venosa o arterial? Venosa. 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 Falso. Arterial. Es frío porque si la arteria está cerrada no llega sangre. Si no llega sangre no hay líquido caliente. Claro. Por eso es cianosis fría. Y cianosis caliente es cuando llega a la arteria pero no puede salir, entonces se hincha, pero está roja, caliente, ¿no? Rutilante a veces. Es la cianosis venosa, ¿ya? Cianosis caliente también le llaman. Está así medio moradito pero caliente. Tuve un caso aquí de un estudiante de medicina, que justo me llamó cuando estaba de viaje también otra vez, y me escribe por WhatsApp, ya está egresada. Doctor, me dice, no sé qué pasa con mi brazo, estoy viendo que un lado está pálido, me dice. Así. Tómate la temperatura, un lado al otro está más frío. ¿Sufres de algo? No, no sufres nada. ¿Sufres de ta. ¿Usas anticonceptivos? Le digo, no. Por mi quiste ovárico. Ah, ya entiendo. Entiendo que es por tu quiste. Digo. Entonces, ya, pero al margen de eso ninguna. Tómate con el oxímetro de pulso. Todo eso por teléfono, yo estaba fuera del país. Esto es, ya iba a llegar en 2 días. No marca las saturaciones. Pon en videollamada y pongo la coloración. Ándate en este momento a la clínica. ¿Ya? No dije dónde se ve la clínica. Se fue a la clínica San Felipe y tiene que operarte en este momento. ¿Qué está pasando? Estás haciendo obstrucción de la arteria humeral. ¿Ya? Estaba pálido, ¿no? Entonces la arteria humeral estaba con algún trombo. Se va y precisamente lo ve un cardiovascular y le dice, te vamos a operar. Ahorita, mi doctor, me van a operar ahorita. ¿Quién te va a operar? Digo, tal doctor. No, que no te opere. Yo lo conozco y lo conozco de residente. ¿Ya? Alto porcentaje de complicaciones. Yo le dije que opere su profesor. Hablan de la UCOP y voy a mandar ahí a su maestro. Sí, pero ya me está programando. Dile que vas a pedir segunda opinión, nada más. Sí, pero ya me programó. Dile, ¿quieres conservar tu brazo o no? Sí, a ver. Ya, entonces, hablan de la UCOP y yo voy a mandar a su profesor. Y ya el maestro de este cirujano que recién había egresado, que lo conozco así, un residente, pero pues era cuando entraba ponía sus puntos así, no se le desgarraba los puntos, tranquilo, casi digo su nombre, ¿no? Ya, finalmente lo operaron la primera vez ahí en la clínica, ya lo que salió chévere, mostraron un trombo grande, ya ya le hicieron la cirugía, estaba chévere. Se va al día siguiente y otra vez pálido, yo para ese rato ya estaba llegando. Doctor, nuevamente pálido, otra vez a la sala. Allá yo me fui a la sala, se hizo una investigación clínica y estaba haciendo un problema adicional de hipercoagulabilidad. ¿Ya? Entonces quedó con uso ya de heparina, anticoagulantes y todo, pero se ganó sus 2 cirugías. Ahora está bien, felizmente, pero para que vean que puede ocurrir en cualquier momento estos problemas. Disculpe, ¿podría repetir de acuerdo a la temperatura y esa obstrucción arterial y venosa aparece? Obstrucción arterial, obstrucción fría, venosa, caliente. Debido a que la comunicamos. Porque la fría lleva La venosa La arteria te da la temperatura. Si tu arteria se cierra, ¿quién te lleva la temperatura?
Entonces podemos tener cianosis generalizada, cianosis localizada. Ahí está. La cianosis generalizada cuando hay pues shock, insuficiencia cardíaca, policistemia y todos estos detalles. Hay un aspecto de cianosis periférica aparentemente infrecuente, pero realmente es más frecuente de lo que pensamos, el síndrome de Raynaud. ¿Ya? Síndrome de Raynaud. ¿Alguien de ustedes tiene? ¿Ya? Porque eso es frecuente, es más frecuente en mujeres. ¿Alguno de ustedes? Chicas. Los que están siempre con los dedos fríos, a veces cuando se exponen al frío, primero se vuelve pálido. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción, se vuelve pálido. Pero después de ser pálido, como no hay riego sanguíneo, ¿cómo se va a poner? Se vuelve morado. Y luego de un tiempo hay vasodilatación y empieza a recuperar su tono. Se vuelve otra vez rojo, rubicundo, ¿no? Pues sí, en ese círculo: pálido, cianótico, rojo, ¿no? Pálido cuando se desencadena siempre por exposición al frío, casi siempre. Cuando agarran el hielo o cuando están en la sierra, el desencadenante es exposición al frío. Palidez, cianosis y rubicundez. ¿Ya? O rubor. Hay muchos mecanismos que explican el síndrome de Raynaud. El tema es pues, que hay alteraciones a nivel de estructuras moleculares que van a generar vasoconstricción y eso se va a llamar fenómeno de Raynaud. Pero cuando ya no pasa de la vasoconstricción, ¿se acuerdan? Le dije, cuando un tema se hace crónico, ¿qué va a pasar? Hay proliferación, hay migración, hay remodelación. Entonces eso ya es por un fenómeno de Raynaud secundario. La fase aguda, vasoconstricción, fenómeno primario, pero cuando ya se cronifica, se vuelve secundario por temas de remodelación. Puede haber obstrucción arterial periférica que se obstruye, ¿ya? Especialmente en diabéticos, muy frecuente el pie diabético. ¿Se obstruye? ¿Alguien tiene familiares con diabetes? ¿Ya? ¿También? Recomendación para ustedes jóvenes: actividad física. Así, obligatoria, es una prescripción. El mejor antídoto para la diabetes es actividad física, ¿ya? Y peso ideal y una dieta basada en eso. Tres cosas. Doctor, ¿y si solo tengo una de ellas? Bueno, ahorita no lo siento, pero a los 40 años. Al parecer ninguna. Algunos de ustedes estudian endocrinología, tienen un paciente fijo ya. Ya en obstrucción arterial. Y esto llega pues, muchas veces a amputación. ¿Ya? Amputaciones de dedos, amputaciones de pierna o de todo el músculo, dependiendo del nivel de obstrucción. Esta obstrucción a veces es acá, a veces es acá, a veces acá y a veces acá. Entonces, dependiendo de la obstrucción, si es que se puede, se hace corrección quirúrgica. Si no se puede, amputación. Muchas veces se observa con estas manifestaciones en los miembros inferiores. Hay que mirar los miembros inferiores de sus padres, de sus abuelitos, signos de que puede haber algunos ya fase inicial de trombosis. Entonces hay que constantemente levantar los pies, caminar. Si está paradito, recomendarle que se pare en punta de pies, ¿no? ¿Para qué? Siempre hay trombos. Por ejemplo, cuando uno se va de viaje de más de 6 horas, algunas solo de 4, ya se producen trombos. Pero tenemos un sistema fibrinolítico muy eficaz. Cuando rápidamente lo disuelve. Pero cuando hay factores de riesgo, entonces ese trombo empieza a crecer. Si estás viajando en un viaje de avión, por ejemplo, 10 horas, te vas a Europa, 12 horas, 15 horas de viaje, sentado, alta posibilidad de trombo. Se hizo un estudio de Doppler que se tomaba a todos los que venían de viajes transatlánticos y casi el 40% tenía trombos. 40%. Pero se resolvían porque no tenían factores de riesgo por la actividad fibrinolítica de su propio organismo. Pero cuando tiene factor de riesgo, se dispara. Y si tú vienes, por ejemplo, vienes de viaje largo y te operas al día siguiente, agregas estancia hospitalaria. Aumenta el factor de riesgo. Por eso es que
te dice una recomendación: si te vas a operar, no te operes inmediatamente después de viajes largos, después de haber estado echado mucho tiempo. Si es cirugía electiva, hay que esperar el mejor momento. Ahora hay cirugías llamadas el tour médico. Por ejemplo, cuando yo, antes de venir aquí, cuando yo trabajaba mucho cirugía plástica, bastante, cirugía plástica y cirugía de obesidad, ¿no? Opéreme. Esto básicamente para ejercicio. Entonces, se captaba, digamos, personas de Estados Unidos, de otros lugares, se le daba hotel, se le hacía su cirugía y regresaban con un tour básico en Lima y había un costo, pero muchos venían el día previo y se operaba al día siguiente. Entonces nosotros preferíamos, no, mire, conozca Lima un poquito, y viene un día, al otro día hace su tour, al tercer día lo operamos. Porque nuestro interés era bajar el factor de riesgo del viaje, ¿no? Pero el pretexto era que tiene que conocer un poquito, etcétera, ¿no? Para no asustarlo tampoco. Pero hay que ver esos detalles. Esta es la trombosis venosa, mire, caliente, ¿ya? Rojita, ¿ya? Está rojita. Y bueno, el hecho es pues que cuando tienen sospecha de cianosis, pues hay que buscarlo, tal como le hemos dicho, si es cardiogénico, no cardiogénico, si es periférico, si es de origen central, ¿ya? Jóvenes, entonces, con eso terminamos nuestra clase de día. Es para que se lo dediquen a de sus amigos. Tienen que buscar pues, una poesía acorde con la carrera. La sangre es roja. La cianosis es azul. Me da taquicardia cuando me faltas tú. Bueno, entonces Mente de tiburón. aquí nos quedaría pendiente solo la clase de programación del ventilador, que es la última clase ya para integrar todo y para que le pierdan el miedo al ventilador, y después de eso ya ustedes van a entender gran parte de los gráficos en el ventilador. Ahí nos quedamos, por favor. Gracias.